No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo, siempre con don Luis Correa. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo, buenos días a la producción, buenos días al auditorio que nos ve y nos escucha en esta transmisión. Don Luis Correa, 200 años, hijos de la independencia de México. 200 años cuando el humilde Iturbide, el que hace la entrada al ejército durante el día 27, se consume ya la independencia de México. Y parece que no pasa mucho, o sea, tuvieron que pasar 200 años para que esta 4T, bueno, eso dicen por allá, resulta que quiere tener su nuevo emperador, el emperador AMLO II, porque primero fue Iturbide. Y Luis, de verdad, 200 años, hay taquitos, hay pambazos, y sin embargo, Luis, 200 años, que esperemos que no, porque eso fue el peor desastre con que empezamos con este nuevo México neoliberal que AMLO quiere revivir. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días. Bueno, pues el evento de ayer me recordó un programa que hicimos antes, pero entrando al ánimo entre jocoso e irónico que utilizas en la entrada, pues diría que el pretendido nuevo emperador pues no quiere que le roben la escena y desecha los piomarchas, ¿no? Porque Agustín I tuvo alguien que anunciaba en las calles al nuevo emperador de México, que era Agustín I, en la consumación de la independencia. Aquí ni siquiera se pretende que haya actores secundarios en la escena, porque no quiere que le roben el show. Bueno, pues esa es la parte siguiendo tu entrada. Ahora yo me voy a algo que cuando veía el evento de ayer, el discurso del presidente Andrés Manuel, me recordaba un programa que hicimos hace algunas semanas en el debate del juarismo, ¿no? Del juarismo del presidente o el juarismo de un servidor que pues, señalaba yo que distan mucho de ser similares, aunque se trata de una referencia al personaje. Oigo el discurso del presidente ayer y otra vez insiste en declarar él como el mejor presidente de México a Benito Juárez y él como su primer gran seguidor, y hace recuerdo de la frase, y así lo dice, y la frase más importante, y hace recuerdo de la frase del respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Lo que finalmente me aclara algunas cosas que yo las abordaba sin tener la claridad en la expresión del presidente, es que el presidente cuando piensa, como lo dice ayer, después de la frase de Juárez, piensa en el derecho ajeno, piensa en el derecho de otros países. Él piensa en el derecho tal vez de Cuba frente a Estados Unidos o frente al mundo, o de Venezuela, o de Bolivia. Y cuando piensa en la frase de Juárez, que lo hizo inmortal de alguna manera, o que nos recuerda que es un gran personaje en la historia de México, pues no hace referencia a los derechos de los mexicanos. Qué curioso. Está en un evento de la independencia de México, que es la que reivindica los derechos de todo un pueblo de no estar sometido a las decisiones y quereres de la corona española, y cuando recuerda la frase de Juárez no hace referencia al derecho de los mexicanos, sino hace referencia al derecho de otros países, de los extranjeros en sus países frente al mundo. Entonces ahí, en palabras del presidente, ya me empieza a aclarar él, ya no solo son juicios personales, sino que
él desatiende en su horizonte de tareas, en su horizonte de ocupación, en su horizonte de responsabilidad, el derecho de los gobernados por él. Es decir, él piensa, en la frase de Juárez, insisto, en el derecho que tienen otros ciudadanos de otros países y no piensa en el derecho que tienen los habitantes de este país, de México, que además no solo es un derecho y él debiera conocerlo, sino resulta que ha sido electo presidente para cobijar ese derecho, para promover ese derecho, para defender ese derecho o para construir las condiciones de que ese derecho pueda ser ejercido en México. Cuando hicimos el programa de Juárez, precisamente, de Juárez del presidente, decíamos que al parecer poco le importa el derecho ajeno porque le interesa el propio, ¿no? Y entonces resulta que el derecho que tenemos los mexicanos a la salud, al presidente no le importa. ¿Por qué? Porque los recursos que pudieran invertirse en salud los prefiere invertir en sus caprichos, en lo que él considera. Oye, Luis, disculpa, pero es que eso siempre ha sido la política de él. Tira la cortina de humo, vamos con la cortina de humo, porque está tan mal el país que prefiere irse a defender a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, pobrecitos, y los míos, pues no se metan, son mis tierritas. Está pésimo el país, pero sin embargo... Eso que tú estás abordando es muy importante, porque es el hilo conductor de varios temas que me gustaría abordar el día de hoy. El primero es ese, ¿no? El evento que recuerda y que él pone un marco para recordar el derecho ajeno de los extranjeros en otros países y al parecer la desaparición en su horizonte de responsabilidad del derecho de los mexicanos. Entonces, nada más insisto en lo que hemos dicho antes, pues obviamente lo recuerda, lo refuerza, ver al presidente otra vez usar la expresión y desligar el derecho de los mexicanos. Entonces, el derecho a la seguridad que tenemos los mexicanos no es importante, el derecho a la salud que tenemos los mexicanos no es importante, el derecho a una economía que satisfaga nuestras necesidades no es importante. Lo importante en México son los derechos que él cree tener frente al derecho de los mexicanos. Entonces, el derecho del presidente es ilimitado y el nuestro tiene que ser totalmente acotado para que el de él se preserve, ¿no? Y entonces cuando tú dices no se metan con mis tierritas o el derecho que importa en México es el mío, pues es como vemos que se indigna ante una expresión de alguien en un Twitter referente a su mujer y entonces cuando está metido en problemas, pues reclama el derecho de él, de que no sea atacado, de que no sea cuestionado, se pone la vestimenta del mártir para conmover al pueblo mexicano, cosa que en algunos sí cala, y cala muy hondo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es desaparecer el derecho de los demás insisto, el horizonte de responsabilidad gubernamental, el horizonte de interés de todos los mexicanos y poner en el centro de la atención otra vez la posición solo del presidente. Sin Pío Marcha de por medio, ¿no? Recogiendo ese comentario de que el emperador no quiere que le opaquen la escena. Aquí en la escena estoy solo yo. Entonces, así es como se viste de mártir para cambiar la narrativa. Es así como cuenta el cuento el presidente de la situación nacional. Entonces, todas las veces que él embiste sin argumentos, sin razones, sin fundamentos, sin pruebas contra cualquier mexicano, eso está bien hecho. Una crítica de un ciudadano X está mal hecho, ¿no? Entonces resulta que quien tiene más derechos en México es el presidente, pero el que tiene menos obligaciones en México es el presidente. Perdón, pero la ley dice exactamente lo contrario. El derecho del presidente es el más acotado porque es un servidor de todos nosotros.
En materia de derecho lo he dicho así de claro. Quien tiene que preservar el derecho tiene la obligación de preservar nuestros derechos. El principal en México es él. Vamos, yo no tengo ninguna obligación, Gerardo, respecto de tu salud, por ejemplo. Dime cuál es mi obligación respecto de tu salud. En todo caso, no hacer tonteras que pongan en riesgo tu salud. Por ejemplo, no derramar contaminantes en el espacio que habitamos, no tirar veneno, y bueno, o sea, no combatir tu salud. Pero que tú tengas salud no es mi responsabilidad. Construir las condiciones sociales para que tú tengas salud no es mi responsabilidad. Pero sí lo es del presidente. El presidente es el primer responsable de la salud de los mexicanos. Y si en México padecemos problemas de salud y con la pandemia se ha mal manejado y se ha agravado el resultado de dicha pandemia, es responsabilidad del presidente. Entonces, en eso de los derechos, él privilegia el suyo, él privilegia lo que él quiere, él privilegia a dónde quiere llegar, no el derecho de los mexicanos. Y en el evento de ayer de 200 años de consumación de la independencia, pues nos los sigue dejando claro para aquellos que no lo quieren ver con claridad. Mira, hablando de este tema de conmigo no te metas y los demás toda la culpa, pues está el episodio de los investigadores. De los investigadores que son acusados por el presidente, ¿no? Vía la fiscalía, y que a pesar de que 2 jueces han demostrado o han sentenciado que no hay elementos para acusarlos de los delitos que les imputan, resulta que el presidente sigue queriendo castigarlos. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere que nadie pueda desarrollarse en este país. Toda pretensión individual de superación es estigmatizada, es señalada como absurda, ilegal, incluso hasta merecedora de cárcel por el presidente Andrés Manuel. Mira, hay un episodio esta semana que me parece importante. Mira, para el presidente que alguien quiera estudiar y quiera concluir sus estudios es pretencioso, ¿no? Él dice que ese aspiracionismo es lo que le ha hecho mal a México, que el que se quiere superar solo quiere acumular dinero, y el que quiere acumular dinero es un enemigo del pueblo bueno y sabio de México. Bueno, si estudiar y terminar una carrera es aspiracionista y calificado como negativo por el presidente, querer tener estudios de posgrado, pues obviamente... yo creo que para el presidente es una traición a la patria, ¿no? O sea, es la exacerbación de las aspiraciones, ¿no? Estudios de posgrado. Eso es altamente pretencioso. Rebasa por mucho, pero por muchísimo, el estándar de educación mexicana, ¿no? Oye, si esos estudios de posgrado se quieren hacer en el extranjero, pues me imagino que eso es un darle la espalda al pueblo mexicano, a la patria, ¿no? Esto ya no sé cómo lo califica el presidente, pero si además esos estudios en el extranjero son financiados con dinero público, con dinero de todos los mexicanos, pues me imagino que para el presidente eso ya merece cárcel, ¿no? Cosas menores las ha fustigado en estos términos el presidente. Y resulta que ahora parece, con estudios de posgrado en el extranjero financiados con recursos públicos, la hija de Claudia Sheinbaum. Y entonces ahora sí, otra vez, como cuando sorprendieron a Pío con dinero ilegal, como cuando sorprenden a su prima, como cuando sorprenden por las casas a Bartlett, o cuando sorprenden al que sea suyo, silencio total. Pero por eso, Luis, ¿sí? Luis, pero oye, no seas gacho. Estos son los protegidos de la 4T. Están bendecidos, Luis. No importa, los hijos de funcionarios pueden hacer los business que quieran, irse a Marte a estudiar. No importa, Luis. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum. Oye,
Ellas fueron sus méritos propios, los méritos de los otros mexicanos, jóvenes, emprendedores. Seguro fue el neoliberalismo el que los impulsó a salirse de su país. En cambio, esa pobre mujer, Luis, fue los de California. No hay que ser tan gandallas, Luis. Esta es la 4T. Mira, eso que estás diciendo tú es importante precisarlo. Vamos a suponer que esos recursos, esa beca que obtuvo la hija Claudia Sheinbaum, no tuvo nada que ver el influyentismo, no tuvo nada que ver los cochupos de su papá Carlos Imas, no tuvo nada que ver, no, vamos a suponer que no. Vamos a suponer que exactamente como dice Claudia Sheinbaum son sus méritos. Bueno, pues resulta que los méritos propios que llevan a cualquier mexicano a querer superarse en la vida, el presidente los ve como malignos. A ver, entonces resulta que así fuera por mérito propio, para el presidente de México es malo. Hoy quien conduce los destinos de este país considera que nadie en México tiene derecho a la superación. Vuelvo al tema de los derechos. En el México del presidente Andrés Manuel, el único que tiene derecho es él y los suyos, por buenas o por malas artes. Eso es lo de menos, porque recurre a las malas artes con singular alegría, pero así fuera por buenas artes, no acepta que los otros mexicanos tengan ese derecho. Ese derecho solo lo tienen él y los suyos. Entonces ahora resulta que el presidente, insisto, que admira a Benito Juárez y que se quiere que la historia lo registre ahí en la misma altura, vamos a llamarle así, pues resulta que asume una frase muy diferente a su contenido y a su significado. Él no respeta el derecho ajeno. Él no promueve el respeto al derecho de los mexicanos. Él atenta contra el derecho de los mexicanos con el solo requisito de que no estén con él. Mientras estén con él, sus derechos y hasta sus chuecos serán bendecidos por él. Esa es la realidad que estamos viviendo en México. Y esa realidad que estamos viendo en México me lleva a otro episodio. Las últimas noticias dan cuenta de que en el Senado se está tratando de conformar un nuevo grupo parlamentario. Hasta ayer entiendo, porque no puede formar un grupo parlamentario sin partido si se es de otro partido. La cabeza de ese intento es Germán Martínez. Digo, hasta ayer entiendo, senador por Morena. Y entonces resulta que tratan de formar un nuevo grupo parlamentario. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa, el senador panista Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN, igual que Germán Martínez, aún siendo senador por Morena, fue presidente nacional del PAN, y dos senadoras del PT, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum. A ver, ¿cuál es el planteamiento? Yo oía las entrevistas de Germán Martínez. El planteamiento que llama a la creación de ese nuevo grupo parlamentario que intentan formar, en el argumento jurídico de Germán, al amparo de la Constitución, en contra de leyes secundarias como las de la misma Cámara de Senadores, que dicen que ya ha iniciado el periodo, no puede conformarse otra, en fin, hay ciertas trabas jurídicas, pero él, al amparo de la libertad de asociación que la Constitución establece, pretende formar. Pero aquí el tema no es la formación en sí o no formación, sino para mí el tema es la argumentación que están llevando, que están pues ondeando como bandera para la conformación de un nuevo grupo parlamentario en el Senado de la República. Más allá también y podemos hacer las consideraciones numéricas. 3 votos que votaban con Morena ponen en una fragilidad a las pretensiones del presidente y de la bancada morenista en el Senado,
porque 3 votos menos pues ya los dejan prácticamente incapacitados para echar adelante algunas de las reformas que pretenden. Pero bueno, más allá de ese juego político de sumas y restas de votos, el planteamiento que dan es que se necesita que el parlamentario rescate el razonamiento y la palabra, que deje de alguna manera de ser condicionado este trabajo parlamentario a los intereses o pretensiones de la bancada a la que pertenece, que el discurso agresivo y polarizante de nada le sirve al país, que se requiere la auténtica separación de poderes, que de alguna manera no lo hay en la sumisión de la bancada morenista a las pretensiones presidenciales. Y esas mayorías que tiene la bancada morenista en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pues de alguna manera tiende a la inviabilidad de la separación de poderes establecida en la Constitución. Entonces, a mí lo importantísimo de esto es esa argumentación. ¡Ah, caray! Quien era hasta ayer senador morenista está describiendo el México que está construyendo o que ejerce cotidianamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque ese discurso agresivo, antagonista, de poca productividad, porque no existe el diálogo, porque trata de atravesar y desbaratar esa separación de poderes, es la que sustenta la pretensión, cuando menos discursivamente, digo yo, de el nuevo grupo parlamentario en el Senado. Y digo, ¿por qué cuando menos discursivamente? Porque eso es lo que han dicho. ¿Qué intereses hay atrás en la negociación de los votos? Mira, también en el pasado inmediato, hombre, yo no puedo olvidar, aun cuando oigo a un Germán Martínez decir que ese insulto no está llevando a nada, ese insulto bidireccional de un lado a otro, no está llevando a nada parlamentariamente hablando. Es más, yo me iría más allá del parlamentarismo, ese discurso antagónico sin buscar en qué podemos acordar, nos está dañando a todo el país, no solo al Parlamento mexicano, o sea, no solo a la Cámara de Senadores y de Diputados. Pues déjame cuando menos cuestionarla, porque los primeros discursos de Germán Martínez en el Senado fueron lo menos agresivos, por decirlo menos. Yo veía los discursos iniciales donde aquellas famosas expresiones virulentas de es un honor estar con López Obrador, donde quería enseñarle la ideología que ostentan los panistas a los panistas, en una flagrante agresión, donde incluso hasta alteró el significado de la preeminencia de lo político en la que los panistas creen, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a creer que Germán Martínez ya aprendió a lo largo de 3 años que eso que inició no está llevando a nada más que a la destrucción de México. Bueno, pues hoy resulta que él así lo está planteando, que es necesario recuperar la razón y la palabra en el Parlamento y que es necesario defender la separación de poderes. Me quedo con esos 2 elementos básicos del discurso que intenta hacer un nuevo grupo parlamentario en el Senado. Independientemente que si hay intereses o no, me parecen razones suficientes para luchar por algo nuevo. Me parece que independientemente que lo logren o no, ponen el dedo en el punto álgido, en el punto difícil, en el punto grave en el que estamos en México, en el que en la realidad de hoy tenemos un presidente que no solo no protege el derecho de los mexicanos, sino lo agrede, y tenemos una sociedad enfrentada, confrontada, porque así lo alienta el presidente. Yo sigo insistiendo que más que querer que deje de ser presidente, me gustaría que empiece a ser presidente de todos los mexicanos y dejar sus evocaciones de emperador para otro momento. México. Pero Luis, lo interesante de la conformación de estos 5 senadores
Lo interesante es que ya son 5. Ya son 5, Luis, que al emperador ya se le está cayendo. Como tú decías, son 3 votos que al menos van a cuestionar si se las aprueba o no, formarse como una, ¿cómo se llama? Una nueva bancada en el Senado. 3 más 2 del PT, que ya se empezó, ahora sí, a deshojar la margarita, y como que eso se veía muy difícil, Luis. Se veía muy difícil, y eso es positivo, al menos para mí, para que algo está pasando. Qué bueno que ya, híjoles, alguien tiene que sacar la cabeza, Luis. No puede ser que todos decían brinquen, y todos brincaban, rebusquen, y todos rebuznaban, Luis. Para mí eso es lo más importante. Bueno, como dice, por ejemplo, Rafa Cruz, ¿cómo no critica a los del PRI? Se roban los familiares, son pocos los bandidos en el PRI, y eran millones de pillos. Para que veas, o sea, dice, eso dice Rafa. Lo que pasa es que ya son menos en el PRI porque se pasaban a Morena, eso es todo. Exactamente. Es cuestión de ver incluso las votaciones y vemos cómo desciende el PRI y aumenta Morena. A ver, nada más hay una transferencia de membrete, pero lo que tú decías es muy interesante, Gerardo, y pues yo creo que te va a dar gusto lo que voy a decir, porque normalmente cuando tú dices que la gente se está dando cuenta, yo soy escéptico realmente a la magnitud del desencanto o de la claridad de visión de la realidad o del reconocimiento individual del error cometido al creer en algo, tener fe y la realidad haya negado esa fe que se tenía, ¿no? Entonces, ahorita te voy a decir un poco lo contrario. Mira, siendo pragmáticos, y teniendo un poco, intentando un poco de mirada de horizonte, yo quisiera plantear una bifurcación de razones, pero finalmente el resultado puede ser el mismo que tú inicias planteando. Por un lado, gente que se está dando cuenta o aprendió en 3 años que lo que creía no es, por eso digo, tal vez en 3 años, específicamente hablando de Germán Martínez, aprendió en 3 años que lo que dijo al principio ya no tiene validez hoy. ¿Por qué? Porque lo que se estaba diciendo construyó una realidad de hoy que es peor que la de hace 3 años. Bueno, por un lado, que se den cuenta, se quiten la venda de los ojos y se den cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Y la otra es que los intereses ya empiezan a aflorar y son contrarios. A ver, yo le tenía disciplina al presidente porque yo estaba en el carro del presidente. Pero conforme pasa el tiempo, ahora hay que ver en qué carro siguiente me subo. Y resulta que el carro siguiente ya no está totalmente sintonizado con el presidente en ejercicio. Y entonces los intereses se trastocan y vamos a empezar a ver que los mismos que estaban en el mismo carro alegórico se pasan a otro carro y se empiezan a enfrentar para ver quién llega realmente a la meta. Entonces, por un lado, la reflexión, el razonamiento y la realidad, y por el otro lado, la contraposición de intereses. Por una o por otra razón, o por las 2 razones sumadas, el presidente no las va a tener todas consigo como quería o como todavía sigue anunciando que las tiene. Luis Correa, gracias. Y viene el emperador. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.